Muy bien, muchachos, vamos a continuar con el ejercicio entonces de entrada, proceso, salida. Vamos a modelar el ejercicio primario. Vamos a hacer un ejercicio completo. El libro de ejercicio será proporcionado entonces a través de correo o a través de diferentes mecanismos de descarga. Nuestro libro de trabajo tiene o está conformado por 4 hojas. En la primera hoja vamos a tener un menú. Dentro de este menú, los 3 ítems más importantes van a ser la gestión de datos, que es donde vamos a proporcionar o utilizar la herramienta formularios para crear los 4 procesos básicos: la adición, la actualización, la eliminación y la consulta. Y vamos a crear una consulta en detalle a través de una hoja de detalle, que cuando le demos clic acá nos lleve a esta hoja, y acá a través del número de documento de identidad de el usuario, inmediatamente nosotros podamos obtener los detalles como el nombre completo, el teléfono, la dirección, el email. Finalmente construiremos unos informes. Dentro de esos informes entonces estarán lo relacionado con las tablas dinámicas de esta base de datos, y vamos a tener alrededor de unas 2 o 3 tablas dinámicas organizada, uno listado por frecuencia de número de identidad, otro por frecuencia de nombre, otro por frecuencia de teléfono. Muy bien, entonces para iniciar, bueno, y también trabajaremos algunos conceptos o principios de macros que ya fueron explicados en las clases anteriores, como la fundamentación para poder desarrollar este tipo de ejercicios. Muy bien, lo primero que vamos a trabajar es la generación de un formulario. En las primeras clases nosotros teníamos más o menos este tipo de arreglo. Dentro de este arreglo había un botón que cuando le dábamos clic inmediatamente llevaba la información a la base de datos, pero mm, para este ejemplo vamos a utilizar una de las herramientas de Excel que nos permite crear una interfase gráfica rápida a través de ese mismo comando. Ese comando se llama formulario. Yo ya lo saqué a la barra de acceso rápido, sin embargo también lo puedo sacar dentro de las cintillas. Lo que debería hacer sería ir a archivo, opciones, y en opciones, en la parte donde dice barra de herramientas de acceso rápido, entonces buscaría acá en comandos disponibles, le daría todos los comandos, busco el que dice formulario y simplemente lo paso para el lado derecho para que me aparezca en la barra de acceso rápido, que es esta de acá arriba. O también podría personalizar cinta de opciones, y en la personalización de la cinta de opciones puedo agregar ese comando a alguna de las cintas para que ya me aparezca dentro del menú en esta parte de acá, dentro de cada una de las cintas. En este caso entonces lo saqué dentro de mi acceso rápido, y probemos el funcionamiento. Simplemente seleccionamos los campos de mi tabla base de datos y le vamos a dar clic en formulario. Inmediatamente nos saca un letrero donde nos dice que si es la primera vez, Microsoft Excel no puede determinar qué fila o qué selección de listas contiene las etiquetas de columnas requeridas para este comando. Lo que nos está queriendo decir este mensaje básicamente es que va a utilizar estos nombres para generar las etiquetas de nuestro formulario, para identificar los campos en donde se va a agregar información. Le damos a aceptar. Inmediatamente nos aparece este tipo de formulario. En este formulario, si ustedes se dan cuenta, aparece el nombre del documento de identidad, nombre completo, cada una de las categorías de los campos se refiere a cada uno de los campos que hay en la tabla. Y en la parte derecha pues estarán las opciones para crear un nuevo registro, para eliminarlo, para restaurar, que equivale a actualizar, para buscar utilizando los criterios. Esta es la parte de búsqueda, o podríamos ya cerrar el formulario porque no lo requerimos. Vamos a hacer la prueba. Voy a hacer un registro de un usuario. Voy a poner mis datos. Y le digo nuevo.
Como pueden observar, entonces él me va organizando los registros de esta manera y cuando yo le digo pues cerrar, pues simplemente me cierra. No importa la cantidad de registros que yo tenga acá, toda vez que yo ejecute formularios, él nuevamente me va a reconocer la estructura y me va a permitir realizar búsquedas utilizando los criterios. Me va a permitir eh, crear un nuevo registro, eliminarlo o actualizarlo. Y pues de esta interfaz gráfica es la que nosotros nos vamos a aprovechar. Muy bien. ¿Qué queremos hacer entonces? Lo que queremos es, vamos a generar una macro que cuando le demos clic en este botón que se llama gestión de datos, vaya a esta hoja, nos seleccione estas celdas e inmediatamente nos active el formulario. Después de que nosotros le demos cerrar, entonces que nos devuelva a la hoja menú. Para hacerlo, entonces vamos a hacer, tenemos lista nuestra pestaña desarrollador. En nuestra pestaña desarrollador el grupo que se llama códigos y dentro de ese grupo que se llama código estaría la opción de macro. Entonces le decimos grabar una macro, pongámosle gestión datos, no le vamos a poner un método abreviado, vamos a escribirla un poco. Esta macro nos permite realizar la gestión de los datos de la hoja base de datos. Le damos a aceptar. Una vez hecho esto, entonces nos vamos para base de datos, hacemos la selección, luego ejecutamos el formulario y después de ejecutarlo le decimos cerrar, nos paramos en la celda activa A2, luego nos devolvemos a la hoja menú, le vamos a dar clic en una celda activa que quede por debajo de con las flechitas por debajo de del menú, puede ser ahí, y simplemente detenemos macro. Lo que acabamos de hacer entonces fueron las secuencias de los pasos para que Excel venga cuando se le dé clic acá, vaya a la base de datos, seleccione la fila que corresponde a las etiquetas de los campos o las variables, inmediatamente ejecute la parte del formulario y que cuando le digamos cerrar, inmediatamente nos devuelva al menú. Como se grabaron las acciones, entonces nosotros necesitamos comenzar a modificar esas acciones para poder que de alguna manera asegurarnos que la interacción efectivamente sea como la estamos esperando. Nos vamos para macros. En la ventana de administrador, ahí encontramos grabar gestión de datos, que fue el macro que acabamos de grabar, y le vamos a decir modificar. Al darle modificar, entonces vamos a estudiar un poco el código que nos aparece. Este es el macro gestionar de datos. Estas son cada uno de los campos, cada una de las líneas, perdón, que ejecuta Excel, o cada una de las acciones que ejecuta Excel dentro de la macro. Vamos a entender un poco el código. Sheets se refiere a hoja. Esta línea de código, las líneas de código generalmente tienen dos partes. Una que está al lado izquierdo del punto, que corresponde al objeto o a la acción, y la otra al lado derecho del punto, que es lo que dice qué se va a realizar con este objeto que se está teniendo acá. En este caso, por ejemplo, sheet significa hoja, quiere decir que la hoja base de datos, que es donde se encuentran nuestros datos, es seleccionada. Luego que se para en el rango, luego selecciona de esa hoja, selecciona el rango A1, E1. Después de seleccionarlo, activa el formulario. Después selecciona la celda A2, después selecciona la hoja menú y después selecciona la celda D5, que es donde estaríamos parados acá.
Después de hacer esta verificación, entonces lo que vamos a hacer es una asignación de macro. Le damos clic derecho a la figura y le decimos asignar macro. Le decir gestión de datos, le damos a aceptar y vamos a probar la macro. La macro nos funciona perfectamente y nos permite pues vamos a registrar un nuevo elemento para comprobar que efectivamente la interacción está funcionando como nosotros queremos. Muevo. Pareciera ser que aquí no hay elementos, pero si nosotros cerramos, efectivamente nos devuelve a la hoja donde nos debe devolver y si miramos la base de datos, aquí aparecen los elementos. Muy bien. Nosotros podríamos incluso comenzar a validar datos para hacer el proceso un poco mucho mejor, para hacer la validación de los datos significa que podemos poner condiciones para que la información que nos entreguen acá sea la información que nosotros esperamos. Vamos a hacer una prueba como ejemplo. Voy a seleccionar la columna A, voy a seleccionarla desde A2 hasta el final de la fila. Recordemos cómo se realiza eso, simplemente nos paramos en la celda, oprimimos la tecla Shift, la mantenemos oprimida, luego oprimimos una vez la tecla Fin y luego volvemos a oprimimos la tecla flecha abajo y él nos va a tomar todos los datos, perdón, nos va a tomar todo el rango. Una vez hecho esto, entonces nos vamos para la parte de datos, le decimos validar datos y en validación de datos vamos a hacer una validación. En este caso yo ya lo había validado. Le voy a decir que en este campo espero solo un número y que ese número debe ser mayor a 0. Esa va a ser la única condición. Le voy a dar a aceptar. Vamos a grabar. Él nos va a decir, ojo, si usted va a grabar esto, debe grabarlo con formato de macro para que pueda utilizarse el proyecto grabado en el lenguaje Visual Basic. Le vamos a decir que sí. Le vamos a decir guardar como. Lo vamos a guardar en alguna ubicación. Le vamos a poner el nombre que queramos. En este caso, ejercicio 1 video. Le digo libro habilitado para macros, luego le doy guardar y ya tengo mi libro habilitado para macros. Vamos a probar si la macro funciona. Nos vamos para menú, luego le damos clic en gestión de datos, nos aparece el recuadro, le voy a decir nuevo. Recordemos entonces que tenemos una validación de datos, esa validación de datos documento de identidad, quiere decir que ahí no me va a permitir letras, voy a escribir una letra y voy a tratar de escribir un nuevo registro. Y le digo nuevo. Inmediatamente me aparece un error donde me dice que debe ser un número sin caracteres especiales, puntos o comas, que fue el mensaje que yo configuré, y no me deja ingresar ese dato, no me va a dejar ingresarlo dentro del formulario, si se dan cuenta porque no cumplo esa especificación. Entonces podemos ir cerrando nuestro formulario. Voy a ponerle acá uno para que me deje salir del formulario. Puedo comenzar a validar un poco más los datos, validando las columnas dentro de la opción datos, el comando validación de datos. Bueno muchachos, espero que sea de mucha ayuda este video. Por su atención, muchas gracias.